Vamos a entonces a resolver un ejercicio en donde ya no solamente va a estar un solo objeto sometido a una fuente calórica, sino que vamos a mezclar entonces dos objetos sometidos a una fuente calórica. Entonces, diremos lo siguiente. Ojalá puedan copiar ustedes el enunciado del problema para que después nosotros podamos desarrollarlo. Yo anoto las variables acá, pero obviamente voy a tener que borrar donde está el problema, así que por favor anoten. Decimos lo siguiente, dice, se tienen 600 gramos de agua a 80 grados Celsius en un recipiente. Por ahora vamos a decir que es un recipiente cualquiera. No nos interesa si el recipiente es de vidrio, o de aluminio, o de plata, da lo mismo, ¿ya? Se introduce una barra de cobre, un pedazo de cobre, una lámina, una barra, algo de cobre, de 300 gramos a 20 grados Celsius. O sea, ¿cuál es la temperatura final del sistema? ¿Cuál sistema? El conformado por el agua con el trozo de cobre adentro. Entonces, lo que se supone que nosotros debiéramos calcular es ¿cuál va a ser la temperatura final de este tema? De este sistema. Ahora, mi pregunta es, ¿la temperatura final podrá ser más alta de 80 grados Celsius? No, imposible. O sea, si el agua está a 80 grados Celsius y yo introduzco algo de 20 grados Celsius, no puede superar los 80 grados Celsius la temperatura final. Por lo tanto, si hacemos un cálculo y nos da más de 80, está malo. O sea, automáticamente ya vamos a ver que está malo. ¿Podría ser menor de 20 grados Celsius la temperatura final? Tampoco, ¿cierto? Porque el cobre está a 20 grados Celsius, si lo coloco en contacto con agua que está a 80 grados Celsius, es imposible que la temperatura final del sistema vaya a ser menor a 20 grados Celsius. Por lo tanto, esas son cosas que ustedes ya debieran ir, entre comillas, concluyendo antes de hacer el ejercicio. Entonces, podríamos decir que la temperatura final va a estar entre los 20 grados Celsius y 80 grados Celsius. Más cercano a cuál podríamos hacer nuestras apuestas, ¿cierto? Ver a qué temperatura va a estar. Vamos a ver a qué temperatura nos va a dar este tema. Entonces, importante que anotemos las variables de cada uno. Entonces le vamos a poner primero agua, aquí, agua. Y acá al otro lado vamos a poner el cobre. Les recuerdo, voy a borrar esta zona en la pizarra, por lo tanto aquí voy a anotar el resumen de lo que tenemos aquí, los datos. Entonces, dice, 600 gramos, ¿eso qué es? Esa es la masa. 600 gramos. Tenemos el calor específico del agua. Allá está, ¿ves? 4186. 4186 joules partido por kilogramo y por grado Celsius. Temperatura inicial. ¿A qué temperatura inicial está el agua? La tenemos a 80 grados Celsius. ¿Y la temperatura final? No tenemos idea. Esa es nuestra incógnita. La temperatura final del agua. Luego, vamos al cobre. Masa. La masa de cobre es de 300 gramos. El calor específico del cobre lo tenemos ahí, ¿cierto? Vale 386 joules partido por kilogramo por grado Celsius. Temperatura inicial es el cobre, tenemos en 20 grados Celsius. Y la temperatura final es de... Tampoco lo sabemos. Porque yo pregunté por la temperatura final del sistema. Por lo tanto, no sabemos cuál es la temperatura final. Ahora, cuando yo partí esta clase y partí hablando de que la transferencia de calor se producía desde aquel cuerpo que tenía mayor hacia el que tenía menor temperatura, en este caso la transferencia ¿de dónde hacia dónde se produce? ¿Del cobre al agua o del agua al cobre?
efectivamente se produce del agua al cobre. Es decir, el agua va a transferir calor al cobre, le va a ceder calor al cobre y el cobre va a absorber ese calor. Entonces, cuando yo entrego el calor, en este caso el agua está entregando calor, va necesariamente va a tener que bajar su temperatura, porque está entregando calor. Y el cobre que está ahí adentro, tranquilito, va a recibir este calor, la temperatura del cobre va a subir. Y en algún momento, cuando el agua y el cobre lleguen a la misma temperatura, esa es la que nosotros al principio de la clase hablamos de temperatura de equilibrio, o el equilibrio térmico. Entonces ahí se produce el equilibrio térmico, cuando los dos llegan a la misma temperatura. Y ahí se deja de transferir calor y ahí quedó el sistema. Entonces, importante, cuando uno cede, el otro absorbe. Entonces voy a borrar el enunciado del problema, si no lo alcanzo a copiar, porque estaba atento a la clase, lo que me parece fantástico. Vuelve al video atrás, ¿cierto? Lo devuelve unos minutos y vuelve a copiar el enunciado para que, aunque aquí están los datos relevantes que nosotros vamos a ocupar. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora es súper importante. El calor, entonces, del agua más el calor del cobre, sumados tienen que ser 0. Eso va a significar que todo el calor que entrega el agua, todo lo absorbe el cobre. ¿Ok? O sea, todo el calor que entregó el agua lo absorbió el cobre. O sea, no se perdió nada por ahí. Ese es un principio que en general se asume en este tipo de problemas. Entonces, el calor del agua decíamos que era M por C por delta T. Y aquí le vamos a poner que es del agua, delta T del agua, más MC delta T, cobre. Entonces, ojo que la masa de agua está en gramos. Les dije yo cómo pasar de gramos a kilogramos. Dividimos por 1000. Por lo tanto, la masa de agua no son 600 gramos, van a ser 0,6 kilogramos. El calor específico del agua está anotado ahí abajo, 4186 joules partido por kilogramo grados Celsius por el delta T, que va a ser temperatura final del agua, que no la sabemos, menos temperatura inicial, que es de 80. Al otro lado, el cobre, masa de cobre 300 dividido 1000, 0,3. El calor específico del cobre, 386 joules partido por kilogramo grados Celsius. Y eso por el delta T, que va a ser temperatura final, que no conozco, menos temperatura inicial, que es 20. Me van a perdonar acá, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Perdón que haya quedado ya rayado encima de eso. Entonces, vamos a multiplicar. Bueno, aquí se nos van a ir los kilogramos. Aquí vamos a multiplicar 0,6 por 4186. Eso a mí me da en mi calculadora un valor de 2511.6 por TF menos 80. Más. Multiplicamos 0,3 por 386. 0,3 por 386. Eso da 115.8. Y eso por TF menos 20. Y ahora sí, aquí clarito, igual a 0. Y aquí esto se transformó en una ecuación matemática. Esta ecuación matemática, nosotros a veces, los profesores de matemáticas, tradicionalmente a veces ponemos la X. Bueno, acá ahora la incógnita